aceptar para que no les interrumpa la pantalla y vamos a empezar hoy día, miércoles 12 de octubre, ya, del año 2022, con el programa Más Adultos Mayores Autovalentes, mediante la sesión de Zoom. Chicos, chicas, cualquier duda me van preguntando. Lamento cambiar el tema de un momento a otro, pero es un tema súper interesante, quizás más adelante lo podamos revisar con mucha más detalle, ya, porque muchos nos empezamos a asustar cuando vemos la palabra demencia, ya. Recuerden silenciar sus micrófonos para que no haya interferencia y pónganle a aceptar en la pantalla porque estamos grabando, ya. Voy a silenciar aquí a algunas personas. Ay, ya. Chiquillos, partimos entonces. ¿Conocen el concepto de demencia senil? Me imagino que varios lo han escuchado y es una palabra bastante aterradora por lo demás, ¿sí? Muchas veces nos empezamos a asustar porque se nos empiezan a olvidar las cosas y empezamos al tiro a sospechar y a decir, oh, me está dando demencia senil, ¿sí? O me está dando Alzheimer, ¿verdad? Y nos empezamos a asustar porque las llaves, no sabemos dónde dejamos las llaves, ¿verdad? O se nos pierden algunas cosas, después las encontramos, o se me olvida algún nombre y después me acuerdo, ¿verdad? Y eso lo asociamos al tiro incluso como a nivel social solamente, ¿verdad? Que ya tenemos como un diagnóstico de demencia, ¿verdad? Pero chiquillos, les quiero comentar algo. Quiero partir diciendo que la demencia senil como concepto no existe. Está mal implementado. ¿Por qué se preguntarán? Ya, el concepto de demencia senil es una definición popular y social para referirse a un diagnóstico de un trastorno de deterioro cognitivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ser senil no es sinónimo de tener demencia, no porque yo vaya envejeciendo, ya tengo que sí o sí estar asociado a este concepto de demencia o al concepto de Alzheimer. Son cosas completamente distintas, ¿ya? Recordar que no todos los olvidos son igual a una demencia. Son cosas muy, muy distintas. Y son cosas que podemos ir trabajando con diferentes técnicas, ¿ya? Pero con lo que quiero que se queden, que el concepto de demencia senil, decirlo así, está mal. No se implementa, no se ocupa. Existen otros conceptos para referirse a este tema tan delicado y tan importante a la vez, ¿ya? Chiquillos, cualquier cosa me va levantando la mano y vamos aclarando dudas o vayan abriendo el micrófono. Entonces, ¿cómo sí se debería llamar este concepto? Es trastorno neurocognitivo mayor y menor. Ese es el concepto correcto para referirse a este tipo de patología, que sí o sí debe estar diagnosticada por un médico, ¿sí? Uno no se puede autodiagnosticar esta enfermedad que por lo demás es desde mi punto de vista, una de las enfermedades más duras que puede existir. Ya no sé si comparten ese concepto conmigo. Seguimos entonces. El cerebro humano. Se ha demostrado últimamente, bueno, hace muchos años que se estudia, pero se ha determinado que el cerebro humano es uno de los órganos que tenemos más complejos y del que menos se sabe, ¿verdad? Nosotros lo único que conocemos, ¿verdad? Es como esta especie como de masa un poco rugosa, ¿verdad? Que se ubica en esta parte de nuestra estructura humana, ¿sí? Y que está asociado con todo lo que es el pensamiento, las funciones ejecutivas, los recuerdos, ¿verdad?
la concentración, la atención, y que tiene diferentes funciones, y que en el fondo esta es como la parte donde nosotros mandamos las indicaciones al cuerpo para que el cuerpo responda como nosotros estamos pensando, razonando, ¿sí? Las emociones también pasan por aquí, por el cerebro humano. Entonces es un órgano muy complejo, muy estudiado, pero muy poco conocido. Sin ir más lejos, tenemos que tener en cuenta que hoy en día no existe ningún tratamiento 100% efectivo que retrase o que pueda eliminar alguna enfermedad con estas características de trastorno neurocognitivo, o lo que se conoce como el famoso Alzheimer, ¿verdad? Entonces es un órgano súper, súper complejo. El cerebro se divide en partes, ¿ya? Tenemos la parte frontal, que está en esta zona, si me pueden ir mirando también, acá lo pueden ver como en color celeste, que tiene que ver con todo lo que es la regulación de las emociones, ¿verdad? Cómo yo me comporto ante ciertas actividades, ciertas conductas, o por ejemplo, mi regulación de los garabatos, ¿ya? Todo esto yo lo veo en esta parte, ¿sí? Por eso es muy común que cuando unas personas tienen un daño en esta zona, ¿verdad? Ya sea un TEC, por ejemplo, a raíz de un accidente, las personas se desinhiben, ¿sí? O dicen garabatos que antes no decían, ¿verdad? Asociado a lo que les acabo de decir, dependiendo de dónde esté el daño, es cómo yo voy a ir reaccionando y voy a ir haciendo mi día a día. Van a ser los comportamientos que yo voy a ir teniendo. Tenemos el lóbulo parietal, ya que está como en esta zona, si me pueden apreciar, el temporal, ya, donde tenemos todo lo que son los sentidos, y el occipital, que está acá, ya, que principalmente se asocia al tema de visión, ¿sí? Todos los lóbulos tienen funciones específicas. No voy a ir ahondando en eso porque el foco es otro. Quizás podríamos hacer una clase más adelante como un poco más intensiva de lo que puede significar y a qué se pueden asociar los lóbulos según las funciones, ¿ya? Pero quiero que sepan y que se queden que el cerebro se divide en partes, y que cada parte tiene una función específica en nuestro día a día. Bueno, aquí un poco el resumen más visual, ¿ya? Eh, ¿cómo se llama? De lo que estábamos hablando recién. Como le decía, el lóbulo frontal de aquí adelante, lo que me ayuda a planificar, me ayuda a ejecutar, es mi comportamiento, ¿ya? Donde yo logro inhibir o logro realizar ciertas acciones, ¿ya? El parietal, como les decía, regula lo que es la temperatura, los sentidos, ¿ya? Y el movimiento corporal. El temporal también tiene que asociar los sentidos, pero más ligado a lo que es la audición, el lenguaje, las memorias, y aquí influyen mucho lo que son las emociones, es un regulador, ¿ya? Y el occipital, como les decía también, tiene que ver con el tema más visual, ¿ya? Cómo yo reconozco, percibo ciertas imágenes, y cómo yo reconozco el espacio, dónde yo me muevo, cómo yo me muevo, ¿sí? Si me muevo acorde a las necesidades que me está planteando el medio, ¿ya? Si en vez, por ejemplo, no sé, de caminar derecho, ya yo camino como, por así decirlo, como desarmado, ¿verdad? Espero que me vayan entendiendo un poco la idea, que es un poco difícil de explicar, ¿ya? Pero cualquier duda me la van haciendo, van abriendo sus micrófonos. Entonces, ¿qué empieza a pasar cuando tenemos un diagnóstico, ya, de algún trastorno neurocognitivo, ya sea mayor o menor? Más que nada el mayor, porque el mayor, como lo dice, es más grave, ¿ya? Hablamos de dos conceptos: trastorno neurocognitivo menor, que tiene que ver con cosas más leves, con olvidos un poco más aislados, con olvidos de cosas pequeñas, ¿ya? Y el trastorno neurocognitivo mayor son cuando ya tenemos una patología instaurada, cuando hay un diagnóstico médico, cuando hay alguna evaluación, ¿ya? Y aquí, como les muestro en la imagen,
Chicos, recuerden silenciar sus micrófonos para no interrumpir al resto. Ya, como les decía anteriormente, cuando hay una patología de este tipo, hablando de un deterioro, un trastorno neurocognitivo mayor, empiezan a aparecer algunas especies como de manchitas en diferentes zonas del cerebro, ¿ya? Y estas manchitas implican un daño a nivel cerebral. Si bien nosotros tenemos, para que se hagan una idea, el cerebro con una forma de nuez, este cerebro se va como achicharrando, esta nuez como que se va haciendo más chiquita, los espacios se van haciendo más grandes y empiezan a aparecer este tipo de daños. ¿Sí, señora María Teresa? Me levantó la mano. Una pregunta, ¿el origen de estas manchitas es por un accidente, un golpe, un traumatismo o podrían aparecer estas manchitas de deterioro por la edad? Puede ser por ambas. Puede Muchas ser por gracias. ambas. De nada. Las manchitas pueden aparecer, claro, por una especie de daño, golpe, por un trauma que podamos recibir en nuestro cerebro, ¿sí? Que generalmente se les asocia a, por ejemplo, cuando hay un accidente cerebrovascular, ¿sí? Que en el fondo se revienta o ¿cómo se llama? Se impide el flujo sanguíneo a nivel cerebral, ¿verdad? Y pueden ir apareciendo estas manchitas. O puede ser a raíz de un golpe, ¿ya? O puede ser efectivamente que haya un diagnóstico de una demencia tipo Alzheimer, ¿ya? O una demencia de cuerpos de Levy o alguna otro tipo de demencia. Chiquillos, importante un dato que sepan, hoy en día existen más de 100 tipos de demencias diferentes. Las que nosotros habitualmente conocemos o la que más se renombra y la que más porcentaje existe a nivel mundial es la de tipo Alzheimer, ¿sí? Bueno, aquí pueden ir viendo, yo les puse una imagen real para que puedan comparar. En el lado derecho tenemos acá un cerebro normal, ¿sí? Si se fijan en la imagen del lado izquierdo, acá tenemos estas especies de manchita que yo les fui mencionando, ¿verdad? Se empieza a hacer más pequeño. Este es un cerebro de una persona con un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Esto es para que tengan la comparación y puedan ver cómo se ve en el fondo, porque claro, esto no tenemos cómo verlo, no es lo mismo que una fractura, ¿verdad? No sé, no es lo mismo que una rosácea, no es algo tangible en nuestro día a día, es algo que está completamente oculto y que no sabemos qué está pasando a nivel cerebral, pero así se ve, ¿ya? Es impresionante. Entonces, chiquillos, el trastorno neurocognitivo. Ese es el concepto correcto para referirnos a la enfermedad que estamos hablando. Ya no es demencia senil, no es el Alzheimer, es un trastorno neurocognitivo. Es una palabra un poco larga, pero es la palabra correcta. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice como definición? Ya según la revista ecuatoriana de neurología, nos dice que son el resultado de un deterioro adquirido en más de un dominio cognitivo y que puede generar una pérdida importante de la autonomía funcional del individuo. Y se clasifican de acuerdo a un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que es, yo le digo que es como la Biblia de las enfermedades de salud mental, que se llama DSM-5. Es un libro donde se estandarizan todo este tipo de enfermedades y patologías que afectan al ser humano, ¿ya? Y uno puede sacar a raíz de eso un diagnóstico más certero y encasillarlo, ¿ya? Eh, y ponerle un nombre, por así decirlo, ¿ya? Eh, los trastornos existen millones, ¿ya? Pero si yo cumplo ciertos requisitos, me va a ir derivando un diagnóstico correcto y más certero para yo poder ejecutar un tratamiento y poder, en el fondo, abordar a la persona de manera más integral según la sintomatología que tenga, ¿ya? Cuando hablamos también aquí de un dominio cognitivo, estamos hablando que el cerebro tiene muchas funciones,
Las más conocidas son la memoria, la atención, la concentración, las funciones ejecutivas, las praxias, las noxias, y hay un sinfín de funciones más, ¿ya? A eso es lo que se refiere con ¿cómo se llama? Ay, con dominios cognitivos, ¿ya? Como les decía, tenemos dos partes, en dos partes divididas esto que llamamos trastorno neurocognitivo. Si nos enfocamos en el trastorno neurocognitivo menor, ¿ya? Nos referimos a que es una alteración de las funciones cerebrales que no es tan intensa como para generar dificultades en las actividades propias del día a día de la persona, ¿ya? Por ejemplo, como les decía, no sé, de vez en cuando se me olvida dónde dejé las llaves, ¿sí? De vez en cuando, pucha, se me olvidó el cumpleaños de una amiga, se me pasó, o se me olvidó el nombre de una palabra y, ay, después me acuerdo, ¿ya? Mantenemos en el fondo la capacidad de neuroplasticidad. Este también es un concepto un poco difícil y una palabra bastante larga, ¿ya? La neuroplasticidad, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, clarito. Gracias. La neuroplasticidad es la capacidad que tenemos a nivel cerebral de generar más redes neuronales. Tenemos que entender que nosotros tenemos muchas neuronas, ¿verdad? Que se enlazan entre sí para generar puentes y poder hacer conexiones neuronales. Eso es la neuroplasticidad, la capacidad que yo tengo de crear estos puentes y mantener mi nivel cognitivo. Antes se decía que hasta los 5 o 6 años los niños generaban y mantenían la neuroplasticidad. Hoy, ya hoy, 2022, les quiero decir, chiquillos, que la neuroplasticidad en las personas mayores sigue existiendo. Se descubrió hace muy poco que todavía nosotros tenemos la capacidad de neuroplasticidad. Tenemos que ir trabajándola, por supuesto, ya tenemos que ir estimulando nuestra cabecita y trabajarla igual que trabajamos la musculatura, solo que a nivel cerebral. Y es súper importante porque la neuroplasticidad, la capacidad que yo tengo de generar redes neuronales, es un factor tremendamente protector, ¿sí? Así que yo los invito siempre a que puedan estar siempre estimulando su memoria, estimulando su concentración, haciendo actividades que les generen gusto, que le den alegría, pero que también tengan este desafío cognitivo, ¿ya? Entonces, volviendo a este deterioro cognitivo menor, ¿ya? En su mayoría, como les decía, mantienen sus actividades de la vida diaria normal. O sea, yo puedo ser una persona completamente autovalente, tener estos olvidos, ¿verdad? Que son así como bien aislados, pero puedo seguir siendo autovalente, ¿ya? Eh, y eso, recordar, chicos, y esto es súper importante, que estos olvidos que pueden aparecer de vez en cuando pueden ser no necesariamente asociados a una patología, sino que pueden ser multicausal. Puede que yo esté pasando por un periodo de estrés muy grande, que tenga un diagnóstico de salud mental, una depresión, y no me haya dado cuenta, ya que la alimentación que yo esté teniendo en mi día a día no sea la adecuada, ya que no esté recibiendo los nutrientes que necesito o que me falte alguna vitamina. ¿Cuál vitamina en específico? La vitamina B12, ¿sí? No sé si han escuchado hablar de ella, ¿ya? Cuando le dicen, oiga, tiene que ponerse la neurobionta tiene B12 y es una buena forma, es una buena fuente de adquirirla, ya que esa vitamina en específico no la obtenemos de ningún otro elemento, ni animal ni vegetal. Tiene que ser suplementada, ¿ya? No sé si han escuchado hablar, principalmente se les recomienda que sea de uso permanente para las personas que no consumen ningún tipo de carne, es decir, personas veganas o vegetarianas. Para ellas se les recomienda de manera permanente, ¿ya? Pero esta vitamina
no la va a encontrar en ningún alimento. Tiene que ser suplementada, por eso siempre es importante mantener un control por lo menos de una vez al año, realizarse sus exámenes ya y solicitar, por supuesto, que le puedan tomar la vitamina B12 para ir controlándola cómo va. Es una sugerencia, a pesar de que usted coma carne, por si acaso. Chicos, seguimos. ¿Cómo puedo identificar un trastorno neurocognitivo menor? Ya, como les decía, olvidos esporádicos, dónde se me quedaron las llaves, qué iba a hacer, ya, uy, no sé, venía a buscar algo a la cocina y se me olvidó, ya, o se me olvidó pagar alguna cuenta, la cuenta de la luz, y se me acumuló la cuenta y no me di cuenta, o estamos conversando y dicen, uy, te iba a decir algo y se me olvidó, no me puedo acordar, pero después me recuerdo, ay, esto era, ¿ya? Puede que pase en el fondo que a veces contamos 2 veces la misma historia, ¿ya? En días distintos. A mí me pasa frecuentemente. La Valentina, para los que nos conocen, se ríe harto de mí porque yo a veces le cuento 2 veces la misma historia, incluso en un mismo día, ¿ya? O me puede pasar, no sé, que a veces se me olvida que tengo hora médica y no recuerdo el día ni la hora, ¿ya? Pero esas cosas son olvidos frecuentes, le puede pasar a cualquiera, ya puede que haya otra cosa que esté impactando en su día, pero no es todavía para alarmarse. ¿Clarito? Aquí nos empezamos a meter en un Sí, panorama. clarito. Súper, Súper. súper. Gracias, Gracias. Nancy, súper. Aquí nos empezamos a meter en un panorama un poco más complejo. Yo lo hablo con mucho cariño y con mucho respeto. Como yo les decía, yo he vivido esto, he vivido lo que es el trastorno neurocognitivo mayor o lo que denominamos demencia. Me imagino que más de alguno de ustedes también, o ha tenido con el dolor de su corazón cuidar a su padre, a su madre, o a algún familiar, o a algún amigo, algún vecino. Pero yo creo que esto no nos es indiferente a nadie. Y esto se traduce en que el trastorno neurocognitivo mayor o la demencia, como lo conocemos también, es un declive cognitivo significativo, ¿ya? Eso quiere decir que esto impacta en mi día a día, que impacta en mi autovalencia y en mi independencia. Y puede estar afectando uno o más dominios. Me está afectando la memoria, me afecta la concentración, no puedo poner atención en lo que me están diciendo, ya el lenguaje, empiezo a olvidar muchas cosas, no sé cómo modular, ya cómo emitir esta palabra, no encuentro la forma mental de poder decir esta palabra, ya. Afecta también incluso la habilidad motora y la cognición social, ya me doy cuenta porque me empiezo a preocupar mucho, ya, o incluso a veces pasa un poco desapercibido, ya. Generalmente es la familia o la persona que vive con esta persona que está sufriendo este tipo de patologías el que se da cuenta, ya. Lamentablemente, chiquillos, con el dolor de mi corazón no existe ninguna cura, ningún medicamento que revierta esta enfermedad. Hay cosas que pueden ir apoyando, por supuesto, como son las terapias, ya la estimulación cognitiva, lo que hemos visto incluso en el programa Más, pero lamentablemente no existe nada aún que pueda frenar esta patología tan severa y tan dolorosa, ¿sí? Hay estudios y se ha hablado últimamente que hay algunos medicamentos que han tenido un 30% de efectividad, pero el 30% de efectividad no llega a ser suficiente para el nivel de daño que genera estas patologías. Y que por supuesto esto lo hacen a uno depender totalmente de un tercero, ¿sí? Señora María Teresa, le doy la palabra. Alexa, una pregunta. Sí. ¿Este tema del deterioro cognitivo es genético? ¿Es algo que lo tenemos, que va a ser sí o sí, pareciera, ¿no? Que va a llegar sí o sí.
Entonces, como no podemos revertir, lo que podemos hacer es prevenir, tomar todas las acciones para que esto se postergue, en el entendido que a todos nos va a dar. No, no todos les va a dar. No es, a ver, sí, existe un factor genético que puede en el fondo propiciar que se desencadene la enfermedad, pero no porque, por ejemplo, mi padre haya tenido demencia, yo también voy a tener que tener demencia. No es así, ¿ya? Por eso lo importante, chiquillos, y es muy buena la pregunta que me hace la señora Marité, porque eso es, para allá tenemos que apuntar a la prevención, ¿ya? ¿Cómo prevengo, chiquillos? Lo vamos a hablar más adelante, pero hacia allá está el punto, ¿ya? Por eso es importante este tema. No necesariamente tengo que asumir que porque mis padres o alguno de mis hermanos tuvo algún tipo de demencia o trastorno neurocognitivo, ¿ya? Tengo que asumir que a mí también me va a dar. Por eso estamos aquí. Así que muy buena pregunta. Gracias. Gracias a usted. Chiquillas y chiquillos, el trastorno neurocognitivo. ¿Cuándo me tengo que empezar a preocupar o visitar a un especialista? Primero, el especialista adecuado para dar este tipo de diagnóstico y el único que puede hacer un diagnóstico de esta categoría es el médico, ¿sí? No existe lamentablemente otro profesional. Él es el único, es la única persona autorizada para dar un diagnóstico médico de estas categorías, ¿ya? Y puedo verme con un médico general que me haga una derivación para estudios más específicos, me puedo ver con un neurólogo o con un geriatra, ¿sí? Esos son los tres profesionales dentro de la línea médica que yo les recomiendo para un diagnóstico certero de que existe un trastorno neurocognitivo mayor o, como decimos y lo conocemos, una demencia. Recordar que hay más de 100 tipos diferentes de demencia, chicos, no solamente el Alzheimer, hay muchos más, es un espectro gigante, ¿ya? Y estaríamos todo el día hablando de eso. ¿Y cuándo me tengo que empezar a preocupar y visitar un especialista, ya sea para usted o por algún familiar que usted esté notando alguna cosa de las que vamos a hablar ahora? Cuando yo no logro reconocer o recordar lo que comí hace un par de horas atrás. Por ejemplo, no me acuerdo lo que tomé de desayuno hoy día. Ya, eso está raro. Cuando me olvido en qué orden me pongo la ropa, ¿ya? O me pongo una ropa completamente distinta al clima que hay actualmente. No tengo esa capacidad de adaptación, ¿verdad? No hago ese juego de, oh, está lloviendo, me voy a poner una parca, ¿verdad? No. Por ejemplo, me pongo un short, una polera y afuera está lloviendo así, pero torrencial, ¿ya? Eso tampoco tiene mucho sentido, a menos que esté en un país tropical, por supuesto. Ya, eso es completamente distinto. Yo tengo esta capacidad de adaptarme al medio, es lo que está dañado, ¿ya? O por ejemplo, cuando me pongo los pantalones y encima me pongo la ropa interior, ¿ya? Después me pongo el calcetín en una mano, por ejemplo, ¿ya? Yo sé que puede sonar hasta un poco cómico, pero pasa. Es una realidad, lo he visto, lo he vivido, ¿ya? Por eso se los doy como ejemplo. Ahí sí. ¿Ya? Cuando comienzo a depender funcionalmente del otro, por ejemplo, oye, ¿me puedes llevar al baño? No me acuerdo dónde está el baño. Oye, ¿me puedes acompañar a comprar pan? Eso está como es de sospechar. No recuerdo las fechas correctas recurrentemente y empiezo a decir, por ejemplo, hoy día es 12 de octubre de 1940. Ya, esto es sospechoso, ¿ya? Los olvidos me empiezan a preocupar, yo me estoy dando cuenta, uy, parece que se me están olvidando las cosas muy, muy, muy frecuentemente. Y después se me olvida la idea y después vuelve la idea. Y va y viene, ¿ya?
Y eso, todo esto que les estoy diciendo, me empieza a generar una angustia tremenda, me pongo irritable, no quiero que me pregunten nada, porque me siento vulnerable, ¿sí? Me estoy viendo que no estoy siendo la misma persona que era hace un par de años atrás, y que eso principalmente se está asociando a algo cognitivo. Por lo tanto, no quiero que me toquen, váyanse todos, no me pregunten nada, ¿sí? Porque realmente es una forma de protegerme, porque no sé, ¿ya? Como les decía, chiquillos, ¿alguna pregunta hasta acá? Todo claro. Todo claro, ok, gracias. Súper, seguimos. Existen varios tipos de demencia, ¿ya? Estamos hablando que estas son las más recurrentes en porcentaje, ¿ya? La Alzheimer, la demencia o la trastorno neurocognitivo mayor tipo Alzheimer ya es una de las más frecuentes, afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento de la persona. Generalmente es una persona que se pone agresiva, ¿ya? Que no tiene, que una persona, por ejemplo, que nunca dijo garabatos, ahora dice todos los garabatos del mundo y uno queda así como, pero si tú no eras así, ¿qué te pasó? La memoria generalmente se pierde, sobre todo la memoria reciente, ¿ya? Yo voy y recuerdo cosas de mi niñez, me acuerdo de mi mamá, de mi papá, ¿ya? Y empiezo como en el fondo como a vivir esa realidad. A veces los empiezan a llamar cuando ya hay un deterioro mucho más severo, incluso lo podemos mezclar ahí como con un poco de alucinación, ¿ya? Están las demencias de Lewy, ¿ya? Que es bastante similar al Alzheimer en cuanto a comportamiento, ¿ya? Pero este va también acompañado de alucinaciones. Por ejemplo, empiezo a ver conejos, no sé, en la pieza. Empiezo a ver arañas, empiezo a ver cosas que no son reales, ¿ya? Y hay una alteración también del movimiento. Ay, me dieron ganas de estornudar, perdón. ¿Ya? Y principalmente el sueño empieza a fluctuar. Entonces hay un cambio. Tienes que ver tú, pues. Que sí, Despierto de noche, chicos, hay un micrófono encendido. Ahí empiezo a... Ven a ver, pues, a ver, escucha acá. hay un... Don Gino lo voy a silenciar porque tiene el micrófono abierto. ¿Ya? Entonces, empiezo a dormir de día y a estar despierto de noche. Hay una fluctuación bastante grande. Luego nos vamos a la demencia frontotemporal, que también se asocia a el lado conductual. Sin embargo, hay algo importante que impacta en esto y es el lenguaje. Me empiezo a desinhibir verbalmente, empiezo a decir garabato, a decir cosas, por ejemplo, cosas hirientes que a veces uno no dice habitualmente, no es frecuente en una conversación, no sé, por ejemplo, oye, deja de comer que estás gorda, ¿ya? Y tú quedas así como, pero ¿por qué estás diciendo eso? Eso no corresponde opinar del cuerpo de nadie, ¿ya? O que la persona cambie su lenguaje radicalmente y ocupe palabras que antes no ocupaba. Y la demencia vascular, que es una de las segundas demencias más frecuentes, puede aparecer, chicos, después de un accidente cerebrovascular, ¿ya? Y en el fondo, lo que afecta también es la planificación, el ejecutar las cosas, por ejemplo, hacer una receta, tener que ir al supermercado, ya no lo puedo hacer, no puedo llevar a cabo ese tipo de acciones. Sin embargo, aquí pasa algo bien curioso, no hay pérdida de memoria a corto plazo, ¿sí? Yo puedo recordar, dígame. ¿Qué es T/E? Te, eh, lo olvidé, déjeme buscarlo, lo olvidé, lo dejo pendiente, que no se me olvide. Alzheimer.
Alzheimer. No, no es Alzheimer. No, tú. Ah, yo sí, el Alzheimer. ¿Ven? Eso pasa, no sea como Última yo. pregunta. Última pregunta. Dígame. ¿Parkinson tiene algo que ver con este tipo de demencias? ¿Parkinson? Sí, para allá iba. Gracias. Acá está. La enfermedad del Parkinson también se considera un tipo de demencia o trastorno neurocognitivo, ¿ya? Y esto es mucho más frecuente en varones. A nivel estadístico es muy extraño que una mujer sufra de Parkinson, sin embargo lo hay, ¿ya? Y esto se asocia principalmente al movimiento, ¿ya? Podemos ver que pueden haber personas que estén rígidas, que generalmente lo asociamos al temblor, a un temblor involuntario, ¿ya? Pero también está la forma de que las personas se van volviendo rígidas. Y esto empieza siempre a avanzar de distal a proximal, ¿ya? Quiere decir, de la punta de mis dedos hacia la altura del hombro, por ejemplo, de mis extremidades, de las puntas de mis pies hacia mis piernas. De esa es la forma que empieza a avanzar el Parkinson, ¿ya? Hay olvidos también que empiezan a ser frecuentes y aquí empiezan a pasar mucho la apatía. No me quiero sociabilizar, pongo un freno, se empiezan a decir, me pongo como mañoso, no quiero tener contacto con nadie, ¿ya? Pero claro, en el fondo tenemos que tener en cuenta que la persona, si bien es consciente, ya se está dando cuenta que no puede ser la misma que era hace un par de años atrás. Hay casos muy excepcionales, ¿ya? De demencia en la juventud. Han habido un par de casos en el mundo. No es lo menos frecuente, pero ha pasado, ¿ya? Y la joven que ha sido más joven diagnosticada con una demencia fue una mujer de 30 años. Sí, que lo encuentro muy, muy impactante. Y la última, ahí está la demencia mixta, donde podemos ver, por ejemplo, una demencia vascular con una demencia Alzheimer juntas, ¿sí? Como consecuencia, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular asociado, ¿verdad?, al Alzheimer, ¿ya? Eso, chicos, en cuanto a demencia. Importante, ¿alguna pregunta aparte de lo que era TE? Que lo tengo, no se me ha olvidado. ¿Nada? Seguimos. No existe una receta mágica, chiquillos, no existe. Absolutamente todos los tratamientos son distintos y va a depender de la persona, ¿ya? Todos los trastornos neurocognitivos mayores o las demencias tienen tiempos y síntomas distintos y va a estar asociado a la experiencia y la calidad de vida que haya tenido la persona, ¿ya? Por ejemplo, si una persona leyó toda su vida, hizo actividades, por ejemplo, de tejer, no sé, se juntaba con sus amigos, amigas frecuentemente, a ver, no sé, practicaba la pintura o participaba, no sé, de museos, de actividades grupales, va a estar mucho más protegida a nivel neuronal que una persona, por ejemplo, que no sabe leer. Con esto no estoy diciendo que las personas que no sepan leer les va a dar demencia, no es así. Ya, chicos, que no se malinterprete, pero están estos factores protectores que sí o sí, si llegamos a tener un diagnóstico, que espero que no les pase a ninguno de ustedes, me van a ayudar a que este deterioro sea más lento, a que este deterioro, a que me comporte de otra forma, ¿sí? Por eso es importante que ustedes realicen estas actividades. El inicio siempre es lento y progresivo, no se revierte, ¿ya? Esto me dicen, por ejemplo, me ha pasado que me dicen, no, si de un día para otro le dio Alzheimer y nunca más volvió a hacer lo mismo. Chicos, no es así. Es casi imposible, a menos que usted haya tenido un golpe traumático
y esto como secuela y consecuencia haya terminado, ¿verdad?, en un trastorno neurocognitivo. Pero no es así. Entonces, tenemos que tener en cuenta que probablemente para un caso de esta categoría es que esto pasó desapercibido por muchos años y no nos dimos cuenta que esta persona se estaba deteriorando a este nivel. Y siempre va en progresión, lento pero progresivo, ¿ya? El promedio de vida que pueden llegar de sobrevida en el fondo desde un diagnóstico puede ser hasta de 20 años. Es largo, largo, y todo va a depender en el fondo de las condiciones ambientales en las cuales yo cuide o le entregue en el fondo los servicios adecuados según las necesidades de la persona. Hay personas que yo he visto que están deterioradas, que tienen un diagnóstico gravísimo, que están postradas incluso, pero claro, el medio y las personas que han estado a su alrededor se han preocupado tanto de la sobrevida de esta persona que se mantienen así años, 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 ¿ya? Y las personas con este diagnóstico en algún momento de su vida sí dependen de un tercero, y quién es el que se lleva la mayor carga en los cuidados, el cuidador, ¿sí? Que es algo que en Chile todavía tenemos una deuda pendiente con el cuidador de las personas con un diagnóstico y un cuidador en general. Es un trabajo tremendo, tremendamente complejo, tremendamente agotador, porque generalmente es uno, ¿sí? Y si lo llevamos a temas a porcentaje, para que ustedes se hagan una idea, estamos hablando que más del 90% de las personas cuidadoras que existen en nuestro país son mujeres, ¿sí? Es poco frecuente ver a un hombre, a un hijo, hacerse cargo de su madre o de su padre con un diagnóstico de esta categoría, ¿sí? No estoy diciendo que no lo hayan, por supuesto que lo hay, ¿ya? A lo que quiero llegar con esto es que es una labor que creo yo que se debe reconocer, que debe tener algún beneficio económico, y siento que en Chile todavía nos falta apuntar a eso, ¿ya? A ver esto como de manera integral, que hay una familia detrás, que hay una persona que tiene esta patología y que en conjunto este núcleo familiar necesita una atención, ¿sí? ¿Y qué puedo hacer? Ya para ir terminando, ¿qué puedo hacer con esto? Tengo que tener necesariamente un manejo ambiental apropiado. Por ejemplo, tener un calendario grande, un reloj grande que me permita estar orientado en tiempo y espacio. Chicos, chicas, y esto no solo para unas personas que tengan el diagnóstico, esto es para todos, a modo de prevención también. Por eso yo siempre se los recomiendo. Manejo ambiental apropiado, calendario, reloj, tener y preocuparse un estilo de vida saludables, hábitos saludables, estar al día con mis medicamentos, saber lo que estoy tomando, ¿sí? No llegar y inventar un medicamento, porque me duele la cabeza, listo, me automedico. No, chicos, ya, eso también impacta. Es como una gota de agua cayendo constantemente. Al final igual genera un daño, ¿ya? Tener un ejercicio, o sea, una rutina de ejercicios diarios. La actividad física también es un factor protector cuando hay un deterioro cognitivo. Realizar actividades de estimulación cognitiva. Si no estoy en el programa más, ¿qué puedo hacer en la casa? Practicar sudokus, sopas de letras, leer, pintar, escuchar música, compartir con mis amigos, salir a pasear por el barrio, ir a una plaza a tomarme un helado, hacer actividades que me gusten, ¿ya? Esos son factores tremendamente protectores y que además, por supuesto, me estimulan a nivel cognitivo. Se ha demostrado que la música impacta tanto, 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 y se dice que es una de las actividades que, a pesar de que yo tengo un diagnóstico, no se olvida, ¿sí? Hay algunos videos que se están haciendo virales, yo creo que más de algunos lo ha visto, donde personas que tienen este diagnóstico, uno les pone un tango, ¿verdad? No sé, o alguna canción de cuando eran jóvenes, y
a pesar de que tengan este diagnóstico, igual las cantan, o cantan trozos o palabras, y es súper conmovedor verlo, ¿ya? Y esto es así. La música es increíble como mueve y estimula a nivel cerebral, ¿ya? Y realizar pasatiempos, por supuesto, participar con nosotros en el programa, ¿ya? Es súper importante y es una de las actividades también que funciona como un factor protector, ¿ya? Y si tengo una persona o vivo con una persona que tiene este diagnóstico, es importante esto, chicos, no llevar la contraria, ¿ya? Muchas veces no va a tener ningún resultado haciéndolo. Validar a la persona, ¿sí? Porque la persona tiene que usted entender que no es la misma. Hay un diagnóstico médico que está limitando a esta persona, que le cambió completamente su vida. Entonces, es importante validarle. Entregarle actividades de interés, hacer actividades de interés, por ejemplo, no sé, si a la persona le gustaba pintar, quizás tenerle un pack de lápices para que pueda pintar y pueda seguir haciendo estas actividades que en algún momento de su vida fueron significativas para la persona. Tener paciencia y escuchar. Yo sé que es difícil, ¿sí? Pero lamentablemente es una de las cosas que yo les puedo recomendar frente a un diagnóstico de esta categoría. Y esto creo que es lo más importante, no tomarse nada personal, porque muchas veces nos enfrentamos a gente quizás incluso agresiva, que no pensamos que podían llegar a ser así con uno mismo, ¿ya? Pero tienen que recordar que no lo están haciendo conscientemente, que hay un deterioro, que están afectando sus lóbulos cerebrales, que está afectando su vida, su día a día. Sé que es estresante la labor del cuidador, pero estos son los humildes consejos que les puedo entregar si es que están viviendo o si conocen a alguna persona con este tipo de diagnóstico. ¿Ya, chicos? Así que eso es lo que les puedo compartir. Esa era la última diapositiva. No sé si tienen alguna duda, aparte de lo que dijo la señora María Teresa, que todavía no me acuerdo. Estupendo, muy buena la charla. Esa sí que la quisiéramos tener para compartirla. Yo hago una sugerencia que la compartamos con nuestros hijos, con nuestras personas inmediatas. Yo acabo de regresar de Colombia, donde mi madre murió con una demencia. Ella cuando ya se fue estaba como entre menor y mayor, y de verdad que es muy difícil, es muy duro. La música es maravillosa, mi madre fascinada cantando, escuchando la música, y bueno, y se quedó dormidita, gracias a Dios, sin ningún padecimiento mayor, pero sí nos tocó muy difícil. Para mí el gran choque cuando llegué a verla, después de 2 años que no la veía por la pandemia, fue verla ya, que había que bañarla, que había que darle la comida, que había que utilizar los servicios por ella, que había que llevarla al baño. Eso es, no se imaginan ustedes el choque tan grande que uno como hijo recibe de ver a la madre o al padre en esas condiciones. Yo agradezco que se fue rápido porque lástima, ella se le empezó a demostrar más fue con la pandemia. Ahí fue donde se le disparó por completo. Y gracias a Dios fue corto y bueno, y se fue, pero se fue tranquila y contenta porque ella no tenía ningún recuerdo de los últimos 20 años de su vida. No recordaba absolutamente nada. A todos nos recordaba 20, 25 años atrás. Ese fue el diagnóstico y el apunte que usted dijo. Ay, se me olvida tu nombre. Alexa. Disculpa. Alexa. Alexa. Alexa, lo del neurólogo y el geriatra es buenísimo porque de verdad que a nosotros eso también nos sirvió bastante haberle hecho esos diagnósticos y fue muy bien. Muchas gracias por muy interesante la charla. De verdad que valió la pena. Gracias. Gracias. El otro como que no me interesaba mucho, pero este sí.
Sí, sí. Esto quizás lo vamos a profundizar quizás un poco más adelante. Es un tema que da para harto. Muchas gracias por compartir la historia. Sí, como les decía, empatizo mucho con este tema, en verdad me apasiona porque lo he vivido, lo he sentido y trabajo con ello. Entonces, es parte de mi experiencia y lo veo en su totalidad, no solamente a la persona que está con el diagnóstico, sino que veo a las hijas, veo a los hijos que sufren, ¿verdad? Porque el padre o la madre o su familiar en general ya no es el mismo, ya no podemos mantener los recuerdos y cambia, es un cambio total de 360 grados. Sí. Muchas gracias, Alexa. Muchas gracias, Alexa. De nada. Sobre un tema tan importante para todos nosotros. Muchas gracias, Alexa. Gracias, compartámoslo. Gracias, mi linda. Compartámoslo, muy porque somos interesante. muy ignorantes en ese tema. Lo voy a compartir, chiquillos, el día viernes. Les va a llegar a su WhatsApp, a los chicos de los programas anteriores también se los voy a mandar, les voy a mandar todos los videos para que los tengan por ahí, si lo quieren compartir, ningún problema, ¿ya? Eso, chicos, ¿alguna pregunta, chicas? No. Darte las gracias. Gracias. Muchas gracias, Alexa. Gracias, pues así que nos estamos viendo, les mando un beso, un abrazo, gracias por escucharme, por comprender este cambio de tema, qué pena que los demás también se lo perdieron, pero lo van a tener ahí también, para que lo puedan ver en otra oportunidad. Así que me despido, les mando un beso, gracias a ustedes, los quiero mucho, y nos estamos Gracias, Alexa. Un abrazo, muchas gracias. Chao. Chao. Chao, chao.